¿Ahí me escuchan bien? Sí, señor. Entonces vamos a tener un circuito resistivo capacitivo, pero partiendo de la clase anterior, donde veíamos cómo se cargaba un condensador o una bobina. Aquí solamente vamos a mirar resistivo, capacitivo o resistivo inductivo. El capacitor y la resistencia están conectados en paralelo, ¿cierto? Y aquí, en este nodo, vamos a aplicar una ley de corrientes. Entonces tenemos una LKC y decimos entonces que la corriente del capacitor más la corriente de la resistencia tienen que ser igual a cero. Y de la clase anterior vimos que la forma general de la corriente de un capacitor es la capacitancia por la derivada del voltaje respecto del tiempo. Y ya sabemos por ley de Ohm que la corriente en la resistencia es el voltaje sobre la resistencia. Y esto es igual a cero. Vamos a separar términos y nos va a quedar que es derivada. Aquí derivada solamente. Derivada respecto del tiempo va a ser igual a menos el voltaje sobre, esta se pasa a dividir y vamos a separar la derivada. Me queda variación del voltaje respecto del voltaje. Dejamos todos en la misma variable. Menos 1 sobre RC. Y este dt pasaría a esta parte. ¿Qué hacemos ahora? Integramos a ambos lados. Al integrar a ambos lados, ¿cómo, cómo es esta integral? Integral de du sobre u, ¿cuánto le da? Recuerden que eso es logaritmo natural de v y aquí pues nos va a quedar menos 1 sobre RC por el tiempo. ¿Qué nos quedaría después? Recuerden que el voltaje, la diferencia del voltaje, en este caso inicial y final. Aquí nos quedaría el logaritmo natural de ese voltaje final menos ese voltaje inicial o voltaje A menos voltaje B. Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista cuando está cargado y cuando se descarga.
menos 1 sobre RC por el tiempo. Si ustedes recuerdan propiedad de logaritmos, esto se puede escribir como logaritmo natural de voltaje final sobre voltaje inicial menos 1 sobre RC por el tiempo. ¿Cuál es la propiedad antilogaritmo? Euler a ambos lados. Euler con logaritmo se cancela. Y me queda entonces que voltaje final es igual al voltaje inicial por Euler a la menos 1 RC, bueno, o 1 por T, me da T. Y lo puedo dejar así, menos 1 por T, que es T, menos T sobre RC. Y lo que tenemos acá es la respuesta de este circuito. Recuerden que en los condensadores almacenan voltaje. Como está cargado, este va a ser, el voltaje empieza a descargarse. Este va a ser el voltaje final. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Entonces lo que vamos a buscar es dejar un condensador y una única resistencia en paralelo, pero luego de que se cargue el condensador. Y resulta que esta respuesta se llama respuesta natural. ¿Por qué se llama respuesta natural? Porque en el circuito no tiene ninguna fuente externa. No hay ni fuente de corriente, no hay fuente de voltaje. El capacitor cuando se carga está funcionando como la fuente. Por eso decimos que es una respuesta natural. La respuesta forzada es cuando tenemos la fuente de voltaje o la fuente de corriente conectada al circuito. Y resulta que de esa respuesta hay una variable que se llama tau y tiene que ver con la multiplicación de RC. O sea que esta multiplicación de capacitancia por resistencia me va a determinar el tiempo de carga y el tiempo de descarga de ese capacitor. Y lo mismo puede aplicar para un circuito pero con bobinas. Tenemos nuestra bobina y tenemos nuestra resistencia. Y esto va a quedar conectado en paralelo.
Esta es nuestra inductancia y esta es nuestra resistencia. ¿Qué tienen en común la resistencia y la bobina? ¿Qué dijimos en la clase anterior que almacenaba la bobina? ¿Voltaje o corriente? Corriente, profe. Listo. Si es una fuente de corriente, la corriente que pasa por aquí va a ser la misma corriente de la resistencia, ¿cierto? Lo que vamos a tener acá es una ley de Kirchhoff de voltajes. Y aquí vamos a suponer que el voltaje de la resistencia más el voltaje de la bobina tiene que ser igual a cero, ¿cierto? Entonces nos queda que el voltaje en el inductor más el voltaje en la resistencia tiene que ser igual a cero, como si hiciéramos una pequeña malla. Y veíamos que en la bobina el voltaje es igual a la variación de la corriente respecto del tiempo. Y por ley de Ohm es resistencia por corriente. Esto es igual a cero. Hacemos lo mismo. Separamos por un momento dt. Esto es igual a menos resistencia por corriente sobre inductancia. Dejamos la derivada con los mismos términos. Variación de la corriente respecto a la corriente es igual a menos la resistencia sobre el inductor por dt. Aplicamos antiderivada o integral. Aquí nos queda que es logaritmo natural de la corriente respecto del tiempo. Debe ser igual a menos RLT. Aquí también suponemos que como hay una integral, hay límite superior menos límite inferior. Y que aquí viene una corriente un logaritmo natural de una corriente inicial menos el logaritmo natural de una corriente inicial debe ser igual a menos R L sobre T. Y aquí también está evaluado desde 0. Pero si vale 0 nos da 0 hasta un tau. Y aquí aplicamos lo mismo. Propiedad de logaritmos. Nos queda que es logaritmo natural de esa corriente final en el tiempo respecto a la corriente inicial. Es igual a menos RL sobre T.
Aplicamos otra vez antilogaritmo. Y nos queda entonces que la corriente final respecto al tiempo es igual a la corriente inicial por Euler a la menos R L sobre T. Y esto es igual a la respuesta natural de una bobina. Y el tau, aquí nos va a quedar que el tau es inductor sobre RC. Y cuando encontremos este tipo de circuito, podemos hacer el cálculo o podemos determinar simplemente la fórmula general. Pero tiene que quedar una única resistencia y una única inductancia o una única capacitancia con una única resistencia. Y hallamos la respuesta natural. Recuerden que la respuesta natural es cuando no tiene fuentes independientes conectadas. No sé si hasta ahí tengan alguna pregunta. ¿Cómo se aplica esto en los ejercicios que estábamos haciendo? Supongamos que tenemos este circuito y aquí vamos a tener ahora este elemento que se va a llamar interruptor. Y supongamos que tenemos por acá una inductancia que esta es de 40 voltios. Supongamos que esta es de 2 kiloohmios, que esta es de 12 kiloohmios, que esta es de 4 kiloohmios y que esta es de 16 kiloohmios. Y el inductor es de 2 milihenrios. Tenemos un switch, que es un elemento nuevo que aparece. Y resulta, antes de continuar con el ejercicio, esto se llama switch o interruptor. Por ahora lo vamos a ver como si esto fuera un apagador, pero más adelante cuando ustedes estén en circuitos 2 o circuitos 3, esto va a ser un transistor, que lo vamos a ver como un switch, porque no va a haber alguien oprimiendo el botón y cerrando, sino va a haber un circuito electrónico que me va a enviar pulsos para cerrar el circuito. Y este se conoce como el símbolo de NC, pero NA normalmente abierto.
o tenemos este tipo de switch. Este sería un NC, normalmente abierto o normalmente cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Que cuando oprima este, se cierra el circuito y cuando oprima este, se abre. Esa es la diferencia. Entonces nos toca analizar el circuito cuando esté el switch conectado y cuando esté desconectado. Y aquí nos va a aparecer una flechita. Por lo general, viene así o viene así. Y aquí nos dice un tiempo inicial. ¿Esto qué quiere decir? Que inicialmente está cerrado y que después se abre. O si la flechita cambia, si la flecha está en este sentido, quiere decir que inicialmente está abierto y que después de un tiempo se cierra. Entonces nos toca tener cuidado es cómo va a estar esa flecha. Vamos a suponer que está así. Eso nos está diciendo entonces que inicialmente está cerrado y que después se abre. No sé si ahí me hice entender. Entonces vamos a hacer el tiempo menor que cero. Cuando tenemos el tiempo menor que cero, tenemos la fuente de voltaje, nos queda la resistencia. Esta flecha nos está diciendo que inicialmente el switch se comporta así, está cerrado. Si está cerrado, nos queda esta resistencia, nos queda esta resistencia. ¿Qué pasa en una bobina cuando está conectado al voltaje DC? ¿Se abre o se cortocircuita? Recuerden que en la clase anterior veíamos que la bobina se comporta como un cortocircuito. Aquí nos quedaría el voltaje, 2 kiloohmios, 12 kiloohmios, y 4 kiloohmios. ¿Y qué necesitamos hallar entonces? La corriente que pasa por este circuito. Y para hallarla, pues podemos reducir el circuito y después devolvernos o aplicar mallas, cualquiera de los dos métodos.
Si reduzco el circuito, Profe, disculpe, ahí le hace falta una resistencia de 16K. por eso les estoy preguntando qué pasa con una Ah, sí, sí, profe. inductancia, Sí, se corta el circuito. se corta. Hay que tener claro ese concepto. Entonces, como tenemos una fuente de DC y hay una bobina, vamos a suponer que se cortocircuita. Si se cortocircuita esto, se me lleva a la resistencia. ¿Cómo me queda conectada la resistencia de 12K con la de 4K? ¿Serio o paralelo? En paralelo, ¿cierto? Me quedaría 48 entre 16 y esto me da 3K. Y yo puedo hallar el voltaje de esta resistencia y si conozco este voltaje puedo calcular la corriente. Voltaje en la de 3K es igual a 3K por 40 voltios sobre 5K. ¿Cuánto nos daría este voltaje? Profe, da 24. 24 voltios. Y recuerden que este voltaje va a pasar por la resistencia de 12K y por la resistencia de 4K. Entonces puedo calcular la corriente en 4K, que va a ser 24 voltios sobre 4 kilo ohmios. Y esto nos da 6 miliamperios. Entonces esta corriente que pasa por acá es la corriente 4, que es esta corriente de 6 miliamperios. Pero aquí tenemos que recordar que esa corriente es la que va a cargar al inductor. O sea que el inductor se va a cargar con ¿cuántos amperios? Con 6 miliamperios. Ahora hacemos el siguiente análisis. Ahora decimos cuando es mayor, el tiempo es mayor que cero. Entonces tenemos el mismo circuito con la resistencia, pero aquí el circuito nos va a quedar de esta forma. Ojo acá, con el switch nos va a quedar abierto. Pero ya conocimos que la corriente inicial
es de 6 miliamperios. O sea que esta bobina está cargada con 6 miliamperios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomamos este circuito y lo tenemos que llevar a lo que hicimos ahorita, a una única resistencia en paralelo con una única inductancia. Como solamente hay una inductancia, ya sabemos que es de 2 milihenrios. ¿Qué nos queda? Hallar esta resistencia total. ¿Cómo me queda conectada la resistencia de 4